Pues buenos días muchachos, vamos a continuar con la clase que nos corresponde ver el día de hoy. Sí, la clase del día de hoy de la materia de historia es surgimiento de la clase obrera y la nueva clase media urbana. Esta es la parte que nos corresponde ver en Historia de México, que habla acerca de la transformación y el proceso de industrialización del país que tuvo importancia a través del porfiriato después de principios del siglo XIX. ¿Qué sucedió? ¿Qué se dio durante esos siglos? ¿Por qué se fue dando esa transformación? ¿Por qué era algo notorio? ¿Y por qué surge un modo genial en la producción de la desaparición de este requerimiento? Dice acá en el libro. Dice, el proceso de industrialización del país tuvo importantes avances en el Porfirio Díaz. Con el gobierno de Porfirio Díaz tuvo grandes avances un principio del siglo XIX. Era notorio como modo genial la producción, desaparición ante requerimientos de las nuevas formas de producción, la fábrica y la industria, para un mejor y más eficacia en la producción. Tengan en cuenta que durante el siglo XV, XVI y XIX surgieron aparte de la revolución industrial, que fue parte fundamental en la vida cotidiana del ser humano y también de la formación constante en la parte de la seguridad social y política del país. También nos menciona que las formas intermedias como los obrajes decidieron y aparecieron durante el siglo XVIII. Pero una vez iniciada las instalaciones fue parte fundamental y a mediados del siglo XIX fue imposible que los artesanos lucharan contra las costas bajo un régimen formal y político en la producción. Esto nos menciona una parte que dice el libro sobre surgimientos de la clase obrera y la nueva clase media urbana. Dice, pues bienvenidos una vez más, ¿verdad? A la clase virtual de la materia de historia de tercero de secundaria, surgimiento de la clase obrera y la nueva clase media urbana. Surgimiento de la clase obrera y la nueva clase media urbana nos dice que la transformación que durante el siglo XIX se fue dando y principios y mediados del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XIX, talleres artesanales fueron transformándose en fábricas que usaban maquinaria moderna por la producción industrializada que fue cobrando importancia durante la transformación. Y aquí tenemos dos imágenes, la del ferrocarril y las industrias o las máquinas industriales que hacían hilado, ¿sí? Toda esa parte que formaba la transformación de las fábricas en la parte de la modernización. La industrialización y el aumento del comercio durante el porfiriato promovieron el crecimiento de la clase media. Las actividades comerciales y fabriles requerían de personal especializado que se capacitaba en el centro de trabajo. Tengan en cuenta que cuando aparece la revolución industrial, aparecen las maquinarias, aparecen grandes transformaciones y también se acorta el personal que tienen las fábricas. Es decir, que en lugar que habían 10 o 8 personas, ¿sí? Solo habían 4 y con la máquina que estaba en ese momento, pues era la transformación constante de todo ese requerimiento. Los gobiernos liberales impulsaron la educación pública, lo que logró el incremento de profesionalizadas como médicos, maestros, periodistas, abogados, por mencionar muchos de tantos, que lograron hacer surgir nuevos inventos y adelantos tecnológicos. A raíz que llega la industria, a raíz que llega la revolución industrial y a raíz que busca siempre la transformación de los liberales en el gobierno y la transformación de las grandes industrias y el requerimiento de los procesos, se crean grandes profesionalistas. Como dice acá, los médicos,
llegan maestros, llegan abogados, periodistas y todo el manejo que debe ser en grandes surgimientos de los adelantos tecnológicos. A partir del siglo XIX, muchachos, ya empieza a surgir la tecnología, solo que no estaba al 100% dado, ni mucho menos tenía al 100% establecido. Es parte fundamental que la tecnología hasta el día de hoy ya tiene gran importancia en la sociedad y en la educación. En los años 60 del siglo XIX, los obreros empezaban a aparecer en el escenario nacional. El crecimiento de las clases medias entre 1869 y 1903 en las colonias de la Ciudad de México se multiplicaron. Como pueden ver, ¿verdad? En México llega una transformación, se llega a buscar grandes auges, se llega a transformar muchas cosas. México empieza a construirse edificios, empieza a construirse teatros, iglesias, fábricas de compañías sobre sistemas de redes en ese momento y ya empiezan a aparecer entonces la clase obrera que busca una transformación. Gracias a esta aparición del siglo XIX, la tecnología y todo eso, pues también se crearon clases obreras y también se crearon sindicatos sobre los obreros en su momento. A principios del siglo XX, la situación de los obreros en las fábricas no había mejorado y los trabajadores estaban sujetos con frecuencia a la administración de sus salarios. Es decir, que durante el siglo XIX trabajaron de una manera eficaz y eficiente. En el 20, que empieza ya la modernización, empieza la situación obrera, empiezan a verse de indigencias en el aspecto que su salario no era lo mismo, los salarios no eran los adecuados y había muchas trabas sobre la frecuencia administrativa, es decir, que el mismo empresario o los mismos obreros no aceptaban el momento de este salario. Y acá en el libro dice que las fábricas también contrataron empleos sobre los campesinos e indígenas que habían perdido sus tierras antes de la expansión de las haciendas y casos que decidieron emigrar a las grandes ciudades. ¿Cómo se encarga de la fabricación de los obreros en medio de una adquisición sujeto a la administración de un salario? Aquí podemos ver, ¿verdad?, el nombre de una fábrica que dice Arte e Historia, una fábrica industrial que se localiza en la Ciudad de México. El proletariado era naciente clase obrera que junto con los campesinos vivía en condiciones muy pobres y soportando todas las clases de injusticia. El desarrollo económico en México experimentó un crecimiento de desigualdad en los distintos sectores de la población. Acá buscaba siempre una transformación en la clase. Aquí se dan las clases campesinas, las clases media y la clase alta sobre la transformación en desarrollo económico. Tengan en cuenta que durante esta época, ¿verdad?, los gobiernos que estaban en la parte de la silla presidencial de México buscaban unas desigualdades sociales muy diferentes. No pensaban por la población, ni mucho menos empezaban por la estabilidad económica de nuestro país. Es decir, que buscaban siempre algo irrelevante en la transformación y en la educación constante de las injusticias o las clases que buscaba una sociedad. Esta es parte fundamental de esta transición. En la segunda mitad del siglo XIX, los obreros empezaban a aparecer en el escenario nacional, es decir, vean cómo estaba la parte de los obreros que buscaban nuevos empleos, nueva transformación y toda esa parte. Entonces buscaban que siempre tenía un escenario de grandes. Los obreros empezaron a crear las flamantes rieles de las vías del ferrocarril, que viene siendo una empresa que trajo la economía de Estados Unidos a nuestro país. Estados Unidos implementa y da una cierta cantidad para la construcción de las vías férreas que el día de mañana iba a utilizar para su comercio y transportar todo lo necesario que tenga ese país al nuestro, que es la parte que empezaba a buscar un escenario. Durante el porfiriato, la sociedad mexicana estaba en diferentes clases sociales. Tengan en cuenta que durante el porfiriato, que duró 30 años en el poder, este señor, este personaje tan ilustre, que nos dio mucho para nuestra patria, nos dio mucho para nuestro México, también buscaba, ¿sí?, establecer
las diferencias de las clases sociales. Es decir, que siempre se creaba la pirámide de la clase social, donde la aristocracia estaba arriba, la clase media estaba abajo y la clase baja estaba en la parte de abajo. Entonces, los tres niveles de la pirámide social, así era. El porfiriato busca que la sociedad mexicana creciera, pero no había lo necesario que era la parte de la economía. Y durante el porfiriato se van creando varias leyes que van buscando cómo México pudiera crecer de una manera tan eficacia, pero sin tener que tener problemas económicos. No se logra esta iniciativa y busca siempre buscar múltiples opciones para la diferencia. Durante el porfiriato se creó un grupo de mutualistas y después en sindicatos los obreros mexicanos enfrentaron sus propias luchas en el mundo de la transformación. Un grupo que también surgió de manera abayazante en la época fue la clase media urbana, conformada por profesionistas como abogados, médicos, maestros de primeras letras o estudiantes de derecho que no había concluido estudios y mucho menos había logrado una licenciatura. De abogado, pequeños comerciantes, profesores de escuelas nacional preparatoria, políticos, jerárquico, menos burocráticas, entre otros. La clase media también comenzó a separarse de otros grupos y a identificarse como un contingente de perspectivas de vida, ingresos económicos y la relación distinta de las obras de clase. La clase baja, como su nombre lo indica, eran las personas que tenían los recursos innecesarios para sobresalir y seguir adelante en la transformación de la política y del porfiriato de nuestro país. La clase baja era la gente que estaba encargado de la mayor parte de los trabajos de las empresas, de las industrias, de los campos, de las haciendas y era la gente que hacía todo por una poca cantidad de dinero que era un salario no bien pagado. Las tiendas de raya eran establecimientos de crédito que había en las haciendas. Estas llevaron a los obreros a defender sus intereses. ¿A qué le llamamos tiendas de raya, muchachos? Un ejemplo claro. Las tiendas de raya es que yo tenga, ¿sí?, una empresa y le dé trabajo a 50 personas. Yo les pago la semana, su semana que debe ser, no sé, 200 pesos, 300 pesos que gana la semana como trabajador de mi empresa. Pero la condición que ellos tienen para trabajar en mi empresa es que ellos mismos vayan a comprar en mi tienda que tengo en otro lugar. Si compran en otra tienda, les quito el empleo. O se llama tienda de rayas, porque así como te pagué esta semana, así vas a devolverme el dinero que te pagué en mi tienda y me vas a seguir debiendo un poco más de lo que yo te he pagado. ¿Por qué? Por todos los productos que agarraste, por todas las cosas que llevaste de mi tienda. A eso se le llama tiendas de raya. ¿Sí? Que el mismo dueño tenía tiendas por todos los lugares que solo en esas tiendas tú como trabajador podías comprar. No podías comprar en otra tienda porque perdías tu trabajo. Entonces se veían obligados los obreros a gastar su propio dinero y a deber un poco más del dinero que ganaban en la misma tienda del mismo patrón de la empresa en que trabajaban. A ellos se llamaba tiendas de raya. ¿Sí? Se llamaba tienda de raya porque los trabajadores no sabían escribir y hacían su firma con una línea. Esa es una gran verdad. Ese es otro significado que tiene las tiendas de raya. ¿Por qué? Porque la gente no sabía ni leer ni escribir porque no había escuelas para ellos. Ellos querían ganar dinero para llevar a la casa, para tener una vida bien, tener una vida estable y como no sabían ni escribir ni nada, cuando les daban a firmar un papel, solo ponían ellos una línea. Solo que, pues, en esa línea abajo decía el nombre de ellos. Si es como que yo firme una carta poder, yo firme un cheque, yo firme un papel en blanco con mi nombre. Y una que ponga mi firma o ponga mi propio nombre, ponía una línea, como sea, diagonal, vertical, horizontal, lo que sea, pero que sea una línea. Es lo que ellos ponían porque no sabían ni leer ni escribir. Por eso había
muchas demandas de pobreza durante esa época de Porfiriato y el gobierno de Porfirio Díaz no le convenía que la gente obrera o campesina aprendiera a leer y escribir porque iba a depender sus derechos que le corresponden a cada uno y que eran muchos que no se les daba al momento. Los peones y obreros adquirían deudas con esta tienda. Esto se debía a las dificultades que tenían para pagar y que sus hijos heredaban. De antes, muchachos, las deudas que tiene tu papá lo pagaban los hijos de la familia. Y así consecutivamente se iban a tener que pagar hasta que la cuenta desapareciera. Ya sea el primero, el segundo, el tercero, cuantos hijos tengan, uno de esos hijos o todos tenían que pagar la cuenta que se debía en esa tienda. ¿Por qué? Porque les voy a repetir, si yo gané 300 pesos a la semana y si voy a la tienda de raya, ¿verdad? Llegaba a mi cuenta 400, 500 pesos y aún así me daban la mercancía, pero ya debía 200 pesos y vuelvo a ir la siguiente semana, vuelvo a deber otros 100, ya son 300 y va incrementando nuestra cuenta en la tienda hasta que llega un momento que nos suspendan todos los productos porque tenemos que liquidar. Y si yo realmente me pasara un accidente en la empresa o moría, mis hijos tenían la facultad y tenían el derecho, ¿sí?, de pagar esa cuenta en esa tienda. No es, se muere el señor, se pierde la cuenta como ahora muchas empresas, tanto gubernamentales como privadas, se lleva a cabo. Al morir la persona que tiene una deuda con la empresa, la cuenta muere también, o sea, desaparece, ¿sí? Pero son muy pocas las empresas que manejan esas políticas. Son políticas que se vienen dando sobre la economía. Pero en ese año, en esos tiempos, los peones, los obreros, no tenían esa oportunidad, no tenían tampoco esa facultad de decidir qué hacer con su vida o qué hacer con sus deudas. La clase urbana se convirtió en el sector más crítico del régimen porfirista debido a los adelantos tecnológicos e incremento de profesionistas. Es decir, que ya empieza a surgir entonces los sectores privados, que empieza a buscar un poco más de recursos, empieza a buscar el porfiriato los adelantos tecnológicos como la máquina de escribir, como el telégrafo y otros medios que se fueron sumando durante el transporte, ¿sí?, que buscaba su presidencia. Acuérdense que durante Porfirio Díaz, Benito Juárez incrementaron las vías férreas, que fueron la parte del ferrocarril, y que Estados Unidos invirtió una cierta cantidad de dinero para incrementar y hacer las rieles, todas esas avenidas, y también Francia, ¿verdad? Y tuvo que dar dinero a México para incrementar su economía a nivel internacional, solo que él se hizo cargo de las grandes minas de nuestro país. Y también se buscaba la parte del Pacífico, toda esta parte del porfiriato. Benito Juárez hizo las leyes, ley Lerdo, ley Iglesias, y buscaba la consolidación de todo momento en su particularidad. Esa es la parte fundamental que buscaba el momento. Entonces, Porfirio Díaz, que buscaba que México sea esencial. Duró 30 años en el poder y durante el tiempo que estuvo Porfirio Díaz hizo varios argumentos que trajo a la nación gran requerimiento, tanto en la economía como en la industria y en la política. ¿Sí? Esa es parte fundamental del tema, así de sencillo, rápido y constante. Acá en el libro les menciona algo que me llamó mucho la atención, que buscaba, y dice, una de las características más notables del siglo XIX fue la gran cantidad de rebeliones rurales, pronunciantes y bandolerismo. Recordemos que en esa época la mayoría de la población mexicana, mestiza e indígena vivía en el campo, es decir, era rural dedicado a la agricultura. México se incrementó, México buscó grandes refuerzos sobre la agricultura, la minería, que fue la parte primordial, ¿sí?, de esto, y también algo importante sobre el erario público, que era todo lo que tenía la nación, y creó algo que se llama déficit, ¿sí?
que es falta en la cantidad de dinero que el Estado necesita recaudar. Es decir, que yo te prestaba una cierta cantidad y tenías que devolverme lo doble o lo triple por la cantidad que te presté. Eso se llama déficit, ¿sí? Es parte fundamental de un momento dado. Dice, los diferentes gobiernos liberales se propusieron desaparecer las formas tradicionales, comunales de tendencia de la tierra para fomentar la existencia de pequeños propietarios, aunque en realidad se favoreció el crecimiento de gran cantidad en manos de terratenientes, es decir, que buscaba la transformación de la política y sobre todo la transformación de la vida diaria. Acá menciona siglo XIX, los talleres artesanales. La industrialización y el aumento del comercio durante el porfiriato fue algo excepcional en el comercio. Menciona también que los gobiernos liberales impusieron la educación pública, donde se incrementó el profesionalismo. Se incrementaron los maestros, los abogados, los periodistas y mucha gente que tuvo un establecimiento tecnológico. También se dice que en los años 60 México empezó a construir grandes edificios, grandes cosas para poder sobresalir en la economía. Y las grandes colonias fueron creciendo a mucho y se multiplicaron constantemente. A principios del 20, la situación de los obreros era que las fábricas no mejoraban y se formaron los famosos sindicatos, se formaron la transformación de sus salarios y buscaban un rendimiento público esencial. Y también nos dice que el proletariado era la parte de la nación obrera que junto con los campesinos vivía en condiciones muy pobres y soportaban toda clase de injusticias. El desarrollo económico en México experimentaba algo excepcional y duradero. También nos menciona, ya por último, lo que viene siendo las tiendas de raya, cómo se dieron y fue la transformación. Algo importante que durante esta época se dio es que los peones y los obreros adquirían deudas constantes que sus hijos o sus familiares tenían que pagar. No había más que otro, ¿sí? Esta es parte fundamental de la vida de todo esto. Y aquí en el libro menciona dos cosas importantes, que dice, desde el principio del siglo XIX era notorio cómo el modo gremial de producción desaparecía entre los requerimientos de las nuevas formas de producción fabril e industrial, para una mejor y más eficiencia de la producción. En el siglo XVIII se fomentaron los obrajes que dieron gran parte a la economía de México. Pero una vez iniciada la instalación de fábricas a mediados del siglo XIX, fue imposible que los artesanos lucharan contra los costosos bajos que originaban la nueva forma de producción. Les mencionaba en las clases anteriores que cuando llegó la revolución industrial, llegó en buen plan. Pero, ¿cuál fue el detalle? Que si en una fábrica había 20 personas trabajando, con las máquinas industriales se tenía que acortar a la gente que trabajaba en ese sector. Ahora no va a necesitar 20, ahora voy a necesitar nada más 10 trabajadores. Y otros 10 perdían su empleo o se quedaban sin empleo. Este fue lo más duro que trajo la modernización y lo más duro que trajo la revolución industrial. ¿Por qué? Porque las industrias vienen a ser la parte esencial del ser humano. Y eso así como da el surgimiento de la clase obrera y una nueva clase mundial urbana. Y la transformación en la provocación, en la renuncia y el desarrollo de caminos, desigualdades, sociedad, entre muchas cosas. Acá menciona un apartado que dice, la negociación entró entre los dirigentes de cada estado en el último tercio del siglo XIX. Hizo posible la
ferroviaria, aunque hubo intentos desde muchos antes de construir las primeras líneas. No obstante, el gran caballero de acero no llegó a todas partes, solo aquellas que interesaban al empresario, especialmente los extranjeros. Junto con los caminos de hierro también se mejoraron los puertos y se extendieron las líneas telegráficas y telefónicas. Es decir, que se construyeron las vías férreas en lugares estratégicos, como el puerto de Veracruz, como el puerto de Acapulco en Guerrero, en Mazatlán, Sinaloa. ¿Por qué? Porque por esos medios entraba, ¿sí?, todo el cargamento o el comercio que venía del continente europeo. Y si entraba por Veracruz, tenía que abordar los trenes y irse a la capital del estado para poder transportar toda esa mercancía. Y Estados Unidos mandaba su mercancía de su país hacia lo que viene siendo Sinaloa, Matamoros, ¿verdad? Porque la parte que le correspondía y quedaba más cerca a nuestra nación. Esa era la parte fundamental, que Estados Unidos invierte una cierta cantidad de dinero en nuestro país. Esto surge y se hacen las grandes negociaciones con los demás estados hasta que el día de hoy podemos ver que por toda la República Mexicana, sí, tenemos la parte de el ferrocarril y el transporte de estos bienes y servicios. Esta es la parte fundamental de una iniciativa propia. Bueno, muchachos, pues esto ha sido el tema que nos corresponde ver el día de hoy. Así de sencillo, no tan cansado, que es parte fundamental de todo eso. Nada más es recordarles, ¿verdad?, que pues son temas que vamos adelante, ustedes tenían que analizar, tenían que ver, sobre todo teníamos que entender por qué la transformación y la parte fundamental. Y ante todo vamos a ver lo que viene siendo en la siguiente clase, ¿verdad? Antesala de la revolución, los costos sociales, políticos de desarrollo, tanto económico y por fin. Todo esto fue parte fundamental de la revolución. Y algo importante que dice acá el libro que les quiero compartir. Dice acá, casi siempre, por motivos que sucedieron a lo largo del siglo XIX, rebeliones rurales, indígenas y campesinas que reclamaban las tierras perdidas. Entre las más importantes se encuentra por la dirigida por Julio López en Chalco, Estado de México, en 1868, en la Sierra Gorda de Querétaro e Hidalgo hacia mediados del siglo XIX. Es decir, que por esos rumbos pasó las vías férreas que no estaban de acuerdo y querían recuperar esa parte de las tierras que fueron quitadas por la nación sin permiso a estos estados. Y aquí, como nosotros podemos analizar y podemos comprender la parte de la transformación del ferrocarril y el estado que estaba en guerra durante el siglo XIX, pero que también fue parte de la paz porfiriana, que se extendió al ejército de Porfirio Díaz y estableció una inestabilidad constante en el medio que nos compete. Pues eso es todo por la parte del tema, muchachos, que nos corresponde ver el día de hoy, que viene siendo, ¿sí?, surgimiento de las clases obreras, la nueva clase media urbana. Eso es todo por la clase. Nada más para recordarles que el día de hoy, ¿sí?, ustedes tienen el punto de padre de familia a las 5:30 de la tarde. Esperemos contar con sus papás para que le podamos platicar y pueda platicar a dirección cómo están en sus calificaciones, qué va a pasar con este segundo trimestre y cuántas actividades se han hecho y cuántas realmente están mal. Esperemos contar con su asistencia. Es el día de hoy a las 5:30 de la tarde por esta vía Zoom, que se van a conectar, creo que el link del maestro Sergio, que le va a mandar este link para que ustedes o sus papás se puedan conectar. Sí, es a las 5:30 del día de hoy. Bueno, muchachos, pues me despido de ustedes. ¿Qué pasó, Mía? Dime. Me pedía preguntar, esa tarea de mañana es sobre educación socioemocional. Decía que hay que hacer un folleto sobre discapacidad. Ajá. ¿Y ese folleto es a mano o es de computadora? ¿Cómo puedo?
Como gusten hacerlo. Si lo quieren hacer a mano con figuritas y dibujos, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer a computadora, también es válido, lo pueden hacer. Solo que pues es acerca de la discapacidad que tenemos cada uno. Causas, consecuencias, debilidades, qué significa. Ya saben ustedes realizar un folleto porque lo han hecho en español y en varias materias también. Así como queda a criterio y al gusto de cada uno de ustedes. Si lo hacen a mano o lo hacen a computadora por tipo Word, ya deciden. Creo que ahorita están utilizando la mayor parte de la tecnología, ¿verdad? Entonces, si lo quieren hacer así, pues adelante, no pasa nada. ¿Sí? Nada más. Y eso ya lo suben a la plataforma para que lo tengamos pendiente. Bueno, muchachos, pues estamos al pendiente. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la tardecita con sus papás y nos vemos mañana temprano en la materia de educación socioemocional. Hasta luego, muchachos. Adiós, maestro. Adiós.